Hola, ¿cómo están? En este video vamos a analizar a tres autores que tienen que ver con la unidad 2 de la materia: Maurice Dobb, Pablo Costantini y Fernando Rocci. Lo que vamos a hacer es apuntar a los núcleos centrales de cada texto y principalmente a la secuencia que debemos tener en cuenta a la hora de leerlos para comprender cómo fue el paso del feudalismo al modo de producción capitalista, el desarrollo de las dos revoluciones industriales que afianzaron el modo de producción capitalista y cómo la Argentina se insertó a través del modelo agroexportador en el capitalismo de mediados del siglo XIX en adelante. Para este trabajo hemos contado con las fichas elaboradas por la profesora Susana Frattini, que ustedes han recibido y que las utilizamos también en esta presentación. La unidad 2 tiene los siguientes contenidos. Por un lado, entonces, lo que decíamos, toda la etapa de transición del feudalismo al capitalismo. Por otro lado, las revoluciones industriales. Y después, lo que tiene que ver con el modelo agroexportador en el caso de Argentina. Entonces, a la hora de pensar las lecturas, el orden de las lecturas a los que ustedes tienen que apuntar a la secuencia de los textos, tenemos que empezar por Maurice Dobb, este economista inglés que murió en 1976, que estudió en la Universidad de Cambridge y estudió el capitalismo durante toda su vida y se desempeñó en la Escuela de Economía de Londres, la famosa London School of Economics. Él se dedicó durante toda su existencia a analizar el modo de producción capitalista. Entonces, ¿él qué nos dice en su texto? Principalmente apunta a la disolución del orden feudal y las condiciones que fueron necesarias para el surgimiento, el afianzamiento del capitalismo. Entonces, lo que tuvo que ocurrir es que el orden feudal tuvo que irse descomponiendo hasta que surgiera y se fuera afianzando cada vez más el nuevo orden capitalista. Por lo tanto, de una sociedad clasista feudal hubo que pasar a una transformación del trabajo esclavo a un trabajo asalariado. Por lo tanto, Maurice Dobb analiza o establece dos condiciones para que esto sea posible. Por un lado, el pequeño campesino, el pequeño productor, el siervo, debe liberarse de las obligaciones feudales, es decir, de la esclavitud al que estaba sometido, ¿no? Por otro lado, tiene que haber un proceso de acumulación originaria de capital para que haya una concentración de propiedad en los primeros capitalistas y esos primeros capitalistas puedan empezar a contratar a estos proletarios, a los primeros obreros, bajo la relación salarial. Para que haya capitalismo, tiene que existir esta relación entre un dueño de un medio de producción que tiene ese medio de producción bajo un régimen privado y la contratación de un obrero o, ¿no es cierto?, el trabajador bajo la relación económica del salario, basada en el salario, ¿sí? Eso es absolutamente necesario para que exista capitalismo. Por lo tanto, entonces, ese orden feudal, ¿no es cierto?, esa comunidad de pequeños campesinos que después van a ser artesanos en las ciudades, van a dar lugar a dos clases sociales bien definidas. Entonces, ¿quiénes son? Los primeros protocapitalistas y los primeros obreros o trabajadores que trabajan bajo relación salarial para esos capitalistas. Durante la Edad Media, el sistema feudal era el que dominaba en Inglaterra, es decir, el capitalismo nace en Inglaterra. Eso es muy importante que se entienda porque desde esa isla se va a expandir a todo el mundo durante varios siglos. Es decir, ese orden feudal, ¿no es cierto?, va a empezar a descomponerse a partir del siglo XII, XIII, XIV en adelante. En la Edad Media, entonces, el campesinado estaba bajo el dominio y el control de los señores feudales, ¿sí? Entonces, el señor feudal era el dueño de estos, no solamente de sus propiedades, de sus castillos, de sus tierras y hasta de sus ejércitos, sino que también era dueño de los siervos, es decir, las personas estaban bajo la propiedad del señor feudal. Ustedes lo recordarán cuando lo estudiaron en la secundaria, cuando vieron feudalismo en el colegio secundario. Entonces, el señor feudal
tenía bajo su dominio las tierras, los castillos, sus ejércitos, pero también a sus esclavos, que eran los siervos. Entonces, este campesinado obviamente estaba atado a la tierra, es decir, atado a ese sistema de propiedad del señor dominado por los señores feudales. Hubo pestes muy importantes, situaciones de hambrunas, y sobre todo fue muy importante la peste negra de 1349, que va a tener un impacto muy grande en Europa. Esta sociedad, como pueden ver en la pirámide que se ve en la parte inferior de la diapositiva, era absolutamente estratificada. Insisto entonces en que era un sistema absolutamente jerárquico, una sociedad clasista, la sociedad feudal, pero que es la descomposición de esta sociedad feudal es la que va a dar paso a lo que va a venir después, que es el capitalismo. Si vemos este paisaje de lo que sería la época, ¿sí? Fíjense, van a ver que todo lo que predominaba en cuanto a tierras estaban fundamentalmente en manos del señor feudal. Fíjense, el castillo del señor feudal, las tierras, el molino, los prados, los bosques, ¿sí? Es decir, la mayor parte estaban trabajadas, eran dueñas, el señor feudal era el dueño de la mayoría de las tierras. El centro de la vida social si se quiere, se concentraba en las pequeñas aldeas, donde había algunos primeros oficios. Había algún herrero, estaba la iglesia, ¿no es cierto? Empezaba a haber unos primeros oficios. Pero si ustedes miran entonces, la tierra principalmente estaba en manos del señor feudal, que dominaba hasta donde daba el horizonte, como se puede ver. La descomposición de este orden feudal va a ser fundamental para que surja el capitalismo. Entonces, les decía, del siglo XII, XIII, XIV, XV, empieza a romperse o a deteriorarse cada vez más ese orden feudal. En algún momento los siervos empiezan a migrar de los campos y a establecerse en aldeas y pueblos. En la representación anterior, en el dibujo anterior, se veían algunos siervos que ya pasaban a tener algunos pequeños establecimientos propios, es decir, empezaban a no depender ya en su totalidad del señor feudal. Al irse a los pueblos, los siervos empezaban a establecerse en talleres artesanales, talleres textiles, empieza a aparecer el trabajo por encargo, el trabajo a domicilio, es decir, empiezan a aparecer los primeros emprendedores que después se van a transformar en protocapitalistas. La cuestión de fondo es que los siervos terminan migrando del campo a la ciudad, o del campo a las aldeas, o del campo a los pueblos, porque ese orden feudal empieza a descomponerse porque hay distintos motivos, pero principalmente, por ejemplo, porque los siervos en un momento sobran en los campos, porque los señores feudales en muchos casos se dedican más a la ganadería que a la agricultura porque tiene mejor valor. La ganadería está más valorizada y para eso se necesitan menos personas. Entonces muchos siervos obtienen la libertad y migran y se van de los campos. Por otro lado, también los señores feudales tenían sus internas políticas con los monarcas de la época y por lo tanto también esto generaba conflictos políticos que también repercutían en la cuestión económica y en el mantenimiento de los siervos bajo sus dominios. Y por otro lado, por ejemplo, recién mencionábamos la peste negra, es decir, las enfermedades que también en un momento dado generaron problemas económicos a los señores feudales y entonces los siervos en muchos casos migraron de los campos. Al establecerse en las ciudades, en las aldeas, en los pueblos, aparecen estos primeros talleres y después va a venir una diferenciación entre los primeros protocapitalistas y los proletarios que van a empezar a trabajar a cambio de un salario para esos primeros capitalistas. Entonces, para eso fue necesario, ¿no es cierto?, este primer proceso de acumulación originaria o primitiva, por lo cual aparece, ¿no es cierto?, unos pequeños protocapitalistas que emplean a esos campesinos que habían sido expulsados de los campos, esos siervos, y tienen bajo su propiedad los medios de producción. Por lo tanto, esos primeros capitalistas emplean a esos primeros trabajadores asalariados
y por lo tanto esa ya es una condición fundamental para que el capitalismo empiece a nacer, o a descomponerse en todo caso, el orden feudal. Entonces aumenta la actividad comercial, el capital empieza a circular por los pueblos, por las aldeas, etc. Y cuando ampliamos la escala, empieza a haber más comercio, ¿no es cierto?, incluso fuera de la isla de Gran Bretaña, y estas modalidades, estos capitales, a través de flotas mercantiles, empiezan a expandirse hacia otros lugares del planeta. Es decir, cuando ampliamos la escala y nos vamos de la isla de Gran Bretaña, vemos que empieza a haber un mayor comercio internacional y empieza a desarrollarse un capitalismo mercantil, especialmente del siglo XIV en adelante, XIV, XV, XVI. En el momento que se está desarrollando el capitalismo mercantil, es el momento que nosotros somos parte de las colonias españolas. Es decir, hay un momento de mucho comercio internacional en el que se está desarrollando el capitalismo mercantil, por lo tanto estamos finalizando la transición del orden feudal al orden capitalista. Es decir, que cuando los españoles vinieron a América, estaba todavía el feudalismo en descomposición, estaba en transición hacia el capitalismo. Todas estas condiciones que generaron una mayor acumulación de capital fueron fundamentales y necesarias para lo que va a venir después, que son las revoluciones industriales y lo que se denomina el capitalismo industrial. Para esto entonces sí, tenemos que leer a Pablo Costantini. Pablo Costantini hasta hace poquito tiempo fue el titular de la cátedra de esta materia de análisis socioeconómico. Entonces el texto de Pablo Costantini nos muestra, ¿no es cierto?, con muy buen nivel de detalle, que el capitalismo como tal se considera que empieza en 1780 o está afianzado como tal, el orden feudal ya está absolutamente perimido, ¿no es cierto?, acabado en 1780, y el capitalismo podría decirse que ya está afianzado, que ya está maduro, empieza a desarrollarse en 1780, en el momento que arranca o comienza la primera revolución industrial. Para que se desarrollara la primera revolución industrial, entonces se habían acumulado riquezas durante la fase mercantilista, innovaciones tecnológicas en esos pequeños talleres que empezaron a ser las primeras pequeñas fábricas capitalistas, ¿no?, de artesanos que se transforman en pequeños capitalistas, y ya cada vez más definido estas nuevas clases sociales, es decir, una burguesía capitalista dueña de los medios de producción y un proletariado asalariado que trabaja para esos capitalistas. Recordemos que para que haya capitalismo tiene que darse esta liberación de la fuerza de trabajo, es decir, los esclavos del orden feudal se liberan del señor feudal, se van a las ciudades y son libres de emplearse donde quieren, donde pueden y vender su fuerza de trabajo. A su vez, el nuevo capitalista ya no tiene más ejércitos privados y esclavos a su cargo como tenía el señor feudal. El capitalista va a tener su propia fábrica, su propio medio de producción. Todo lo que tiene que ver con los ejércitos y demás, todo eso va a pasar a lo que después va a ser el Estado, es decir, el Estado-nación moderno, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con el monopolio de la fuerza de defensa, todo ese gasto que antes tenía el señor feudal, ¿no es cierto?, sus castillos, sus ejércitos privados, mantener a los esclavos, todo eso, ese orden social se termina. Entonces, todo eso pasa al Estado, es decir, la defensa, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con las fuerzas, el monopolio de la fuerza, ¿no?, lo que tiene que ver con el control de la fuerza y demás, ¿no es cierto?, la represión, todo eso va a pasar al Estado. Por lo tanto, el capitalista se va a dedicar a acumular a través de su medio de producción y libre de contratar a trabajadores, y el trabajador va a ser libre de vender su fuerza de trabajo, ya no va a ser más un esclavo. Entonces, por eso estas condiciones son absolutamente necesarias para que exista el capitalismo. Una burguesía capitalista dueña de los medios de producción, proletarios que venden su fuerza de trabajo y un montón de roles que antes tenía el señor feudal bajo su mando, que pasan al nuevo Estado-nación moderno, digamos, ¿no?, al Estado-nación. Bueno, las innovaciones tecnológicas fueron las máquinas de hilar, de tejer, obviamente hemos hablado de lo textil, los talleres textiles que estos artesanos pusieron en los pueblos, en las aldeas, en las ciudades, la máquina a vapor, el ferrocarril. La energía fue en base al carbón mineral
Y las actividades principales a nivel industrial fueron la textil, que es la principal, la producción de acero y el procesamiento de metales. Bueno, si miramos este mapa de Inglaterra, podemos ver como en distintas regiones, ¿no es cierto?, de la isla de Gran Bretaña, hay industrias tradicionales que van a dar lugar a industrias más nuevas. Entonces, esta transformación del orden feudal a un nuevo orden capitalista lo podemos ver en la isla donde nació el capitalismo, ¿sí?, que fue en Inglaterra. Ahora no vamos a analizar con nivel de detalle este mapa, pero sí decirles que es muy representativo ver cómo distintas regiones de Gran Bretaña pasaron de tener industrias tradicionales a industrias cada vez más desarrolladas, que van a tener que ver, por supuesto, con industrias textiles, industrias metalúrgicas, mecánicas y demás. Bueno, la segunda revolución industrial se considera que es a partir de 1860, es decir, llega un momento en que hay una enorme concentración económica, ¿sí?, y va a haber lo que se denominan los oligopolios, los monopolios, ¿no es cierto? Es decir, hay una gran fusión de capital industrial y bancario, una fuerte presencia ya del capital financiero, ¿sí?, una gran concentración de capital en pocas manos, es decir, empiezan a surgir los grandes trusts o oligopolios, monopolios, las grandes empresas, ¿sí?, capitalistas. Entonces ya estamos en un momento donde hay enormes innovaciones tecnológicas, ¿sí?, y hay una profundización de la división internacional del trabajo, es decir, las áreas centrales donde se había desarrollado el capitalismo, en Europa Occidental, parte en Estados Unidos, que se inserta en la industrialización temprana, que se había insertado en esa industrialización temprana de la primera revolución industrial. Recordemos que Estados Unidos se independiza de Inglaterra mucho antes que las colonias españolas, y las áreas periféricas pasan a ser justamente, a tener esta condición frente a las áreas centrales. Eso se denominó imperialismo, ¿sí? Es decir, en este momento es el momento que Argentina pasa a depender de Gran Bretaña para poder exportar materias primas. Argentina, como un país periférico, se inserta en el capitalismo en el momento de la segunda revolución industrial. Bueno, las actividades industriales de la época mucho más desarrolladas que las de la primera revolución industrial, la química, la petroquímica, la eléctrica, electromecánica, automovilística, la energía en base al petróleo, a la electricidad. Hay un enorme avance de las comunicaciones, la revolución de los transportes, el telégrafo, un enorme desarrollo del ferrocarril, de los barcos. Y por otro lado están los paradigmas de la organización del trabajo al interior de las fábricas. Aparecen el Taylorismo y el Fordismo. El Taylorismo, ¿sí?, es la organización científica del trabajo, es decir, tomar el tiempo, cronometrar cuántas unidades yo puedo producir cuántos bienes puedo producir, cuántas unidades puedo producir en menos tiempo. Eso se llama Taylorismo. Y por otro lado el Fordismo, lo que es la planta del ensamblaje, o sea, la cadena de montaje, ¿no?, que la fábrica Ford fue muy el modelo de la época, por eso se llama Fordismo, ¿sí?, pero lo fundamental es que la planta la cadena de montaje es la característica del Fordismo. Entonces la combinación que se da cada vez más durante esta segunda etapa de la segunda revolución industrial es que hay un control del tiempo para producir más bienes en menos tiempo, y por otro lado cada vez se hace más desarrollada la cadena de montaje, ¿no? Esas son las características de los paradigmas taylorista-fordista de organización al interior de las firmas industriales. Bueno, acá pueden ver en este mapa, ¿no es cierto?, lo que fue la segunda revolución industrial. Fíjense lo interesante, las líneas son isócronas, es decir, nos van a marcar los tiempos, ¿sí?, en los cuales se va expandiendo, en las décadas, en las cuales se va expandiendo el desarrollo industrial. Fíjense, el capitalismo nace en Gran Bretaña, ¿no es cierto?, hasta 1840 está muy la revolución industrial fuerte ahí. 1850 ya los países cercanos, las costas, tienen un fuerte desarrollo industrial. En 1860 Alemania, Francia, gran parte. En 1870 incorpora más territorio de Europa, y en 1880 abarca zonas de Europa del Este, norte de España y la totalidad de Francia, norte de Italia, etc., ¿no? Entonces es interesante ver cómo se expande el capitalismo
desde Inglaterra, que es donde nace, y acá estamos ya en la segunda revolución industrial, y esto se va a ir expandiendo hacia otras regiones de Europa y del mundo, por supuesto, y donde podemos ver, por supuesto, que ahí ya hay zonas industriales muy desarrolladas. Pero es bien interesante este mapa para entender cómo fue desde Inglaterra o de Gran Bretaña, fue expandiéndose el capitalismo, ¿no? El capitalismo más avanzado en este caso ya porque estamos en la segunda revolución industrial, ¿no? Se considera el final de la segunda revolución industrial en 1914 porque es cuando comienza la Primera Guerra Mundial. Bueno, ¿y qué pasa en Argentina? Y para esto tenemos que acudir a Fernando Rocci, que es un profesor de la Universidad Torcuato Di Tella. La Universidad Di Tella, ¿no? El modelo agroexportador, es decir, recordemos entonces que mientras en Europa se está desarrollando la segunda revolución industrial, es el momento que Argentina nace como país y se inserta en ese orden mundial de mediados del siglo XIX. ¿Sí? Es decir, esta división internacional de trabajos entre los países centrales y los periféricos, recordemos que Argentina nace como país nuevo al compás del modelo agroexportador, es decir, al independizarse de España durante todo el siglo XIX hubo guerras civiles, fue muy traumática la etapa postcolonial de Argentina, toda la etapa de independencia, las primeras décadas, hubo varias guerras civiles y para que este modelo agroexportador se pusiera en funcionamiento hubo que terminar con esas guerras civiles, integrar el país y, por ejemplo, la Constitución de 1853, que se escribe un año después de la Batalla de Caseros, de alguna manera es un documento que otorga seguridad a las inversiones extranjeras que van a venir. Es decir, que hay todo un arreglo institucional que nosotros hemos analizado en otro video y que se los he mandado, que tiene que ver con cómo se conforma el desarrollo del país. El centro del país pasa a ser la pampa húmeda o la región pampeana, a través de la cual se expande el ferrocarril y se van a ir obteniendo las materias primas alimenticias para mandarlas a Europa, a Gran Bretaña. Y para eso también va a ocurrir que en Europa va a haber excedentes demográficos. ¿Qué quiere decir? Que sobra población y entonces va a venir la gran inmigración europea para acá y eso va a generar un cambio muy grande en la conformación de la población argentina. Y también excedentes de capital, es decir, Argentina va a estar dentro del circuito de inversiones británicas, por fuera de Europa. Es decir, a pesar de que es un país en el que no se habla inglés, la Argentina va a ser uno de los países junto con la India, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, que van a estar dentro de este circuito extraeuropeo, es decir, por fuera de Europa, y que va a recibir enormes inversiones de Gran Bretaña. También algo va a recibir Uruguay, también algo va a recibir Chile, pero principalmente la mayor parte va a ir a la pampa húmeda porque los alimentos principalmente van a ser exportados desde el puerto de Buenos Aires. Entonces el proyecto que se impone para esto, y esto Rocci lo explica con un buen nivel de detalle, es el proyecto librecambista, es decir, para que esto fuera posible se impone la idea de libre comercio sobre la idea del proteccionismo, ¿sí? Es decir, Rocci lo que dice es que el librecambismo se impone para la agroexportación, exportar materias primas, importar bienes industrializados de Europa, pero tampoco es que el Estado no tuvo ningún rol. Va a tener un rol muy importante en la banca, en los ferrocarriles, cobrando impuestos, emitiendo títulos, creando organismos públicos, expandiendo, ¿no es cierto?, el Estado Nacional a los distintos territorios del país, ¿no?, construyendo institucionalidad pública estatal al interior de un enorme y extenso territorio como pasó a ser la República Argentina. Bueno, hay varios detalles que analiza Rocci, ¿no es cierto? Para el desarrollo agropecuario, por supuesto, tuvo la etapa lanera, que fue más temprana, la cerealera, ¿no es cierto?, con el trigo, la frigorífica, en la ganadería, ¿no es cierto?, fue muy importante. ¿Y qué pasó con las regiones extrapampeanas, ¿no es cierto?, las economías regionales? Bueno, para que estas regiones puedan llegar con sus mercaderías a Buenos Aires, se protegieron esos mercados, se llevó el ferrocarril a esas zonas de producción para que puedan enviar su mercadería a Buenos Aires y eso estuvo protegido de la competencia de productos importados. Por ejemplo, el azúcar de Tucumán, ¿no es cierto?, se
envió a todas las zonas del país, a Buenos Aires principalmente, para el consumo del mercado interno, pero no se dejaba entrar azúcar de otros países, supongamos de Cuba, que era uno de los principales productores del mundo. ¿Sí? Entonces se generó un proteccionismo a ciertos productos de las economías regionales para que formen parte del mercado nacional, digamos, ¿no? Pero bueno, la economía pivoteaba fuertemente sobre la agroexportación, que era la principal polea, ¿no? La principal palanca de transmisión, ¿no? La principal rueda de la economía argentina se basaba en la pampa húmeda, exportando cereales y carnes a Gran Bretaña. Otra cuestión muy importante que señala Rocci va a tener que ver con la tierra, por como es un factor principal, ¿no es cierto?, como factor principal de la producción. Obviamente, al llegar el ferrocarril, al ocuparse estos territorios, la tierra pasó a ser carísima, ¿no es cierto?, a partir de 1880 se multiplica su valor por 10, en muy poquito tiempo, las últimas décadas del siglo XIX y la primera década del siglo XX, y también se habla mucho de esto que ocurrió que tiene que ver con cómo fue el sistema a través del cual la Argentina producía agricultura y ganadería, ¿no? Entonces, como había unas propiedades que ya estaban divididas y ya estaban establecidas, cuando llegan los europeos, cuando llegan los inmigrantes, el campo ya tenía dueño, por lo tanto, los grandes estancieros se dedicaban a la ganadería y le alquilaban a los chacareros, ¿no es cierto? Aparece la figura del chacarero, el europeo, llegado de Europa, se le alquila la tierra. Entonces el chacarero se dedica a la agricultura, alquilando la tierra, y el estanciero se dedica a la ganadería, que es el dueño de la tierra, ¿no? En otras zonas fuera de la provincia de Buenos Aires se organizaron, por ejemplo, también colonias agrícolas que Rocci las describe con bastante más nivel de detalle. Una cuestión histórica, un acontecimiento histórico, para decirlo bien, es 1912 cuando se produce el famoso grito de Alcorta, que pequeños y medianos arrendatarios se levantan contra los estancieros en el sur de la provincia de Santa Fe por las enormes desigualdades que había en la época entre los que alquilaban la tierra y quienes eran los propietarios. Bueno, ¿y las inversiones extranjeras a dónde iban, según explica Rocci, ¿no es cierto? Bueno, iban al sector del comercio exterior, es decir, empresas que se encargaban de exportar e importar, a los ferrocarriles, al desarrollo de los puertos, prestarle al Estado, ¿no? El Estado muchas veces recibió préstamos del exterior, ¿no es cierto?, para obras públicas, para sostener el aparato del Estado, frigoríficos, ¿no es cierto?, para comprar tierras, cédulas hipotecarias, las infraestructuras, ¿no es cierto? Es decir, las inversiones extranjeras iban eh, a muchos rubros de la economía, si se quiere, a varios, se invertían en diferentes rubros, como recién les decía, ¿no es cierto?, que tenían que ver con el destino de estas inversiones y que, bueno, donde el Estado tenía mucho que ver también, ¿no?, para garantizarles también la rentabilidad a estas y en este sentido, la política monetaria que fue cambiante también porque la Argentina tenía pesos oro atado a la pauta internacional, lo que cotizaba el oro, y por otro lado el peso en papel, ¿no es cierto?, que a veces se iba devaluando o había inflación o no podía sostener al patrón oro, ¿no? Entonces hubo distintos momentos de crisis económica cuando las convertibilidades que establecía Argentina de respaldar en oro los pesos que se emitían localmente, a veces eso no se podía sostener, hubo diferentes ciclos de crisis, recordemos que el modelo agroexportador trajo una enorme bonanza económica al país, una enorme acumulación de capital, pero por otro lado hubo momentos de endeudamiento externo, problemas con el establecimiento de las distintas cajas de convertibilidad para sostener el respaldo de oro de la moneda local, y cuando eso no se podía sostener, cada tanto había una crisis económica. Entonces, fíjense que hubo una crisis en 1884, por ejemplo, o hasta 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, una estabilidad más extensa en el tiempo, pero en 1914 ese orden mundial va a cambiar con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Rocci principalmente toma esta primera etapa de la
del modelo agroexportador, ¿no? Es decir, la primera etapa que va a estar políticamente manejada por los conservadores, los que tienen que ver con los estancieros, ¿sí? Y a partir de 1914 el modelo agroexportador va a continuar, pero con un manejo donde los radicales van a llamar a elecciones, van a presionar para que llamen elecciones, y los radicales, a elecciones limpias, ¿no? Porque hasta ese momento las elecciones eran elecciones poco claras, va a haber lo que fue el voto universal, secreto y obligatorio, obviamente solo votaban los varones, no las mujeres, y a partir de 1914, mediados del siglo, de la década del 10, del siglo, primera década del siglo XX, van a subir al poder los radicales, que son una expresión más genuina de la clase media urbana, hasta 1930, que es cuando el modelo agroexportador se termina o se interrumpe abruptamente como consecuencia de la crisis internacional del capitalismo, que tiene que ver con la quiebra de la bolsa de Wall Street en Nueva York y una crisis internacional financiera de un alcance global, ¿no? Sobre todo en Occidente. Pero entonces Rothschild principalmente va a centrarse en la primera parte del modelo agroexportador, porque este modelo agroexportador es el que realmente fue muy decisivo para la conformación del sistema económico de nuestro país, cuya economía pasó a estar centrada en la pampa húmeda, en la agroexportación. Y eso de alguna manera continuó hasta nuestros días con sus variantes, pero la región pampeana nunca perdió esa centralidad. Entonces es muy importante el texto de Rothschild para ver a nivel de detalle cómo fue esta primera etapa del modelo agroexportador que fue tan decisiva para nuestro país. Bueno, esperamos que estas explicaciones hayan sido útiles para ustedes. Lo principal tiene que ver con que cuando lean a estos autores, el tema es la secuencia histórica y los núcleos centrales de cada texto. A eso hemos apuntado con este video de la unidad 2. Es decir, ustedes tienen que tener en cuenta que está el orden feudal que pasa a descomponerse, el capitalismo que empieza a nacer y finalmente se consolida a través de las dos revoluciones industriales. Cuando estaba el capitalismo mercantil, es decir, en una fase precapitalista, nosotros aquí en Sudamérica o en América Latina estábamos bajo la colonización española y portuguesa en el caso de Brasil. Cuando ya estamos Europa está en la segunda revolución industrial, ahí Argentina nace como un país nuevo y se inserta en el orden mundial justamente de la segunda revolución industrial como un país agroexportador. Esta secuencia es fundamental que se entienda y para eso tienen que leer en este orden a Maurice Dobb, a Pablo Costantini y a Fernando Rothschild. Hasta pronto.